7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la doctora Mariana Yepes, exfiscal general del Estado. Lo invitamos para que nos ilustre sobre un tema que ha surgido en las últimas horas. Se hizo público este lunes el pedido de formulación de cargos de la Fiscalía General a través de la fiscal Ana Hidalgo. Ha pedido día y hora para formular cargos luego de 2 años del asesinato cometido contra Fernando Villavicencio, un 9 de agosto del 2023. La Fiscalía ha anunciado que formulará cargos contra José Serrano, exministro del Interior, Ronnie Aliaga, ex legislador, Javier Jordán, quien está vinculado en el caso Metástasis y con orden de prisión, y Daniel Salcedo, quien tiene ya 5 condenas y que ha ofrecido colaboración eficaz por el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué significado tiene que la Fiscalía, doctora Mariana Yepes, pida día y hora para formular cargos? Se tiene entendido que en la teoría del caso, la Fiscalía General se ha llenado de elementos de convicción para formular estos cargos. Buen día. Buenos días y muchas gracias por la invitación, licenciado. Un saludo también cordial a quienes nos están escuchando. Bueno, yo quisiera destacar la actitud de la fiscal que lleva el caso y de la institución misma de la Fiscalía General, porque no ha descuidado en su investigación hasta llegar a quienes presumiblemente tienen la autoría intelectual en este asesinato, en este magnicidio. Lo que ha recopilado son datos, ¿no? Son elementos de convicción, que no son pruebas, son, como les manifestaba, datos, hechos, que le llevarán a tener una convicción de que una persona está involucrada en el hecho. Los fines que tiene la investigación previa son 2, fundamentalmente. Son aquellos que determinarían buscar elementos de convicción para determinar la existencia de un delito. Y en el otro ámbito estaría buscar los elementos de convicción que identifiquen a personas vinculadas en ese hecho. En este caso ya existe el hecho. Es totalmente probado porque existe otro proceso en el cual ya existe también sentencia en quienes son autores, contra quienes son autores materiales del mismo. Pero lo que estaba por conocer, y creo que la sociedad entera tenía ese interés, es quiénes son los autores intelectuales, cuál fue la motivación para que se haya cometido este crimen. Y la Fiscalía ha recopilado elementos de convicción que considero que serán importantes para que pida que precisamente haya una vinculación, una audiencia de vinculación a estas personas. Doctora Yepes, en la formalidad, cuando pide la Fiscalía que se fije día y hora, debe haber una atención diligente, inmediata, en este caso en la Corte Nacional de Justicia, con una circunstancia. Realmente José Serrano iba a haber en las últimas horas una audiencia de tipo migratorio por una falta en la conducción de vehículo, pero se suspendió hasta consultar al Ecuador si él tiene cargos para proceder a un tema diferente, el juzgamiento en Miami, y el Ecuador con esto está diciendo si hay elementos que vamos a formular cargos, entre otros al exministro Serrano. Usted ha mencionado un tema que me parece de interés. Decía que tal vez conozca una sala de la Corte Nacional. Yo creo que en este tipo de delito, ¿quién tendría foro de corte? Podríamos decir el señor Serrano. No es así porque ya no era ministro de Estado cuando se supone que él tendría participación en este delito. Entonces la competencia estaría determinada a otros niveles. Me imagino, o sea, porque por los datos que tengo, ¿no? Todos a través de los medios de comunicación. El exministro Serrano, porque eso es exministro Serrano, que ya no tiene foro de corte, pues efectivamente se encuentra detenido, privado de su libertad en Estados Unidos. Si es que
existen elementos de convicción suficientes y el juez que va a conocer el inicio del proceso, porque la etapa de instrucción inicia un proceso, dicta una orden de prisión preventiva, me parece que eso podría pesar muchísimo para que se haga la deportación, porque ya estaría vinculado a un delito sumamente grave y estaría en calidad de autor intelectual. Y sobre todo se le habría dictado una medida cautelar. Eso tendría que presentar ante el Estado, podría requerirle a la autoridad de Estados Unidos y podría ser deportado. Ese podría ser el futuro del señor Serrano. Yo creo y estoy convencida de que la fiscal que ha hecho las investigaciones lo ha hecho con seriedad y ha encontrado elementos suficientes, elementos de comisión suficientes para que pueda solicitar el inicio de un proceso. Porque no olvidemos que solamente son elementos de convicción. Luego vendrá la prueba en la etapa correspondiente. Y hoy al juez que conocerá el pedido de vinculación de estas personas, pues le corresponde escuchar y aceptar o negar la solicitud de una medida cautelar. Con eso se da inicio al proceso. Y ahí el fiscal continúa investigando. Porque yo creo que lo que tiene son versiones, ¿no? Versiones, una colaboración por parte de Salcedo, y ya está involucrado en otros procesos, pero él está colaborando con la justicia, ha ofrecido, y también existe otra versión de también un sentenciado de apellido Vimos, que me parece que también se pronunció por ese lado de que el asesinato fue a cambio de pago del dinero. Entonces habría que determinar únicamente cuáles fueron los móviles para que se hayan involucrado estos cuatro personas en la autoría intelectual del delito. Lo que usted nos ilustra es importante para desglosarlo, doctora Mariana Yepes. Es decir, si el hecho se produce cuando no es autoridad, no fue ministro, no tendría un fuero especial, sino sería un juez común el que procese esto. Así, esa es la idea, es porque él ya no es. Bueno, a menos de que mientras estaba de ministro haya prueba, hay elementos de convicción en este momento, de que cuando era ministro estaba planificando, ¿no? Es un supuesto claro, pero parece que los acontecimientos son posteriores a aquello. Claro. Entonces ahí no tiene derecho al fuero, porque el fuero es un derecho a un juez especial, ¿no? Y en este caso es un juez especial de acuerdo con las funciones que representa, pero no tiene ninguna función que al momento es un ciudadano común y como tal, a lo mejor, según los elementos que debe tener la fiscalía, a lo mejor estuvo en conversaciones para que se produzca este delito. Incluso a los autores materiales se los sentenció el 12 de julio del año pasado, jueces penales de la provincia de Pichincha, 3 jueces, que condenaron como responsables materiales a 5 personas, entre ellos alias Invisible como autor mediato, y le sentenciaron a 34 años al autor mediato y a la coautora y al resto de cómplices a 12 años en este proceso. Eso fue en un tribunal de Pichincha. En este caso, ¿debiera radicarse en un juez común o ir a la Corte Provincial de Pichincha? Pero yo no le encuentro razón para que vaya a la Corte Provincial tampoco, porque allá también es un derecho, es el Tribunal Superior, es un derecho que tienen quienes gozan tienen funcionamiento, tienen funciones específicas que les daría esa posibilidad, los alcaldes, los prefectos, los jueces, etcétera. No, aquí sería un ciudadano común, entonces tan común como los otros 3 que van a ser vinculados al proceso. Lo importante aquí es que no solamente se están juzgando a los autores materiales, estamos para comenzar un proceso para juzgar a los autores intelectuales. Si a uno de ellos se le ha juzgado ya como autor mediato, ¿en qué circunstancias sería aquello? No, yo desconozco. Pero ¿quiénes ahora van a ser procesados? Porque cuando ya se comparece a la audiencia de presentación de los elementos de convicción, ahí recién inicia el proceso y serían procesados, o eran investigados. Entonces, ¿qué calidad tendrían ellos? No son autores intelectuales.
también son autores inmediatos. Habría que ver porque hay varias configuraciones de la responsabilidad. Puede ser a cambio de dinero, puede ser el instigador. Bueno, la persona que motivó esto, ¿no? Que tuvo la idea y contrató personas para que cometan el delito. Entonces también son autores mediatos. No son autores directos, sino autores mediatos. Autores directos son aquellos que cometen el hecho. Y la otra persona, la que está detrás, por ejemplo, esa es un autor mediato. Lo que llamamos autor intelectual, ¿no? Es un autor mediato también. Es un caso sui generis, porque se dividió el proceso, digamos. En un caso ya existe sentencia y ahora vamos con los mismos elementos de la existencia del delito a determinar responsabilidades de quienes fueron los autores intelectuales. Es un caso muy importante y sui generis dentro del procedimiento penal que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Y tomemos también que ahora son solamente elementos de convicción. Y algo que la Fiscalía, de acuerdo con las noticias de medios de comunicación, se conoce que la Fiscalía ya había iniciado una investigación previa y que en esa investigación pues ya debió haber comunicado, haber notificado a quienes están inmersos en la investigación, contra quienes se va a formular los cargos en la audiencia que ha solicitado la fiscal. No puede, y en esa notificación, ¿para qué es? Para que ejerza su derecho de defensa el investigado. O sea, que ellos ya conocían y ya deben haber ejercido su derecho de defensa. Ahora pasan a la siguiente etapa. No quiere decir que obligatoriamente esos elementos de convicción que le sirvieron a la Fiscalía para solicitar la audiencia de formulación de cargos vayan a ser también convertidos en prueba necesariamente. A lo mejor se desvirtúa porque tiene la facultad, tiene la posibilidad con el ejercicio de la defensa de ir desvirtuando esos elementos de convicción hasta cuando pida la audiencia preparatoria de juicio en otra etapa. Bueno, el hecho real que se conoce desde Miami, el caso del doctor José Serrano, ayer precisamente se instaló en Miami, en un tribunal, una audiencia de tipo migratorio contra él. Sin embargo, si tiene su peso, doctora Mariana Yepes, que la Fiscalía estadounidense habría señalado ante el juez que suspenda la audiencia, que está pendiente información que pueda ser remitida desde el Ecuador. En este caso vendría el proceso. En el caso ecuatoriano, tienen que sortear el juez ante el pedido de la fiscal Ana Hidalgo para formular cargos. Ese juez instala la audiencia, formula cargos, inicialmente la fiscalía, y de ahí podría venir la etapa del juez que conozca la causa de pedir, si pide prisión preventiva y está retenido en Estados Unidos, pudiera oficializarse al Interpol para que deporte al doctor José Serrano? Claro, ese sería el paso, ¿no? Sí, naturalmente, si está suspendida la audiencia de migración de la situación que se encuentra el doctor Serrano, pues de seguro, y como la noticia dice que lo que está requiriendo es mayor información por parte del Estado ecuatoriano, pues el inicio del proceso, porque se inicia el proceso, hoy es solamente investigado. Entonces, cuando ya pida la audiencia, cuando se realice la audiencia, cuando el fiscal formula cargos en contra de él y de las otras 3 personas, ese rato se inició el proceso y es procesado. Pero con ese simple hecho, que es muy importante para descubrir la verdad, con ese hecho procesal, creo que no es suficiente para que pueda pedir la deportación. Me parece que sería si el fiscal solicita la prisión preventiva de ellos y el juez concede la prisión, ahí podría muy bien cambiar la situación del doctor Serrano en Estados Unidos, y esa información va a ser valedera para la jueza que está conociendo el caso migratorio. A lo mejor ya tenía algún antecedente, y por esa razón también se pospuso la diligencia que debía tener lugar el día de ayer. Está esperando la información, esperando que el juez le señale día y hora para esta diligencia. Esperemos que así lo haga, al juez que le corresponda conocer, que para mí no sería un juez de fuero. Entonces el juez puede señalar la audiencia de inmediato
y también señalar, o sea, tomar las medidas que el caso requiera, ¿no? De acuerdo con los elementos de convicción que presente la Fiscalía, porque si no tiene suficientes elementos de convicción sobre la existencia, sobre la participación, porque la existencia del delito ya, eso es incuestionable, ya existe una sentencia condenatoria, pero sobre lo otro, ¿no? Sobre la participación, y eso ya sería un elemento gravísimo que el juez a considerar podría ordenar la medida cautelar privativa de la libertad. Ya, en el escenario, desarrollando este caso, en el escenario que se formulen cargos, si convence al juez o jueza que tramite el caso y ordene prisión preventiva, se oficiaría estos pedidos a los Estados Unidos, y el escenario del doctor José Serrano pudiera ser o deportación o extradición, pero en el caso de deportación, porque tiene un delito migratorio por el que va a ser juzgado, pudiera facilitar el envío al Ecuador. Así sería, bueno, y no sería el primer caso, ¿no? Porque ha habido otros. Recuerdo hace muchísimo tiempo, cuando hizo en funciones, el caso de Peñaranda. Una de las personas cayó, sí mismo fue privado de la libertad en Estados Unidos por un tema migratorio y después inmediatamente fue deportado, porque había una orden de prisión aquí en el país en contra de esa persona. Es el camino, creo que sería el camino más fácil, ¿no? Pero veamos qué pasa. Estamos hablando en un supuesto que se den esas condiciones, o sea, la prisión preventiva, una orden de prisión preventiva. Ahora, yo lo que insisto es en que el doctor Serrano y los otros involucrados, los otros investigados, conocían ya de la investigación, porque necesariamente debió haberles notificado a la Fiscalía para que ejerzan el derecho de defensa. O sea, no es algo de sorpresa, porque no es un delito flagrante en este momento. Ya existió el delito. Hoy solo estamos discutiendo se va a discutir el grado de responsabilidad, la participación de estas 4 personas. Pero debieron haber conocido, entonces debieron haber ejercido el derecho de defensa. Y tanto es así que también a través de los medios de comunicación se conoce que Glass también estaba inmerso quizás en los testimonios que se han dado, en las versiones que se han dado, porque también se habla de que Salcedo dio un testimonio anticipado, donde puede haber aportado varios datos, ¿no? Y entonces Glass, como resultado, no está dentro del pedido de la Fiscalía para que se le formule cargos, para formular cargos en la audiencia correspondiente. Yo creo que deben conocer y deben haber, como yo insisto, ejercido el derecho de defensa. Esto no es una sorpresa. Entonces el doctor Serrano también debe conocer y debe estar, pues, preocupado por esta situación, ¿no? Para ver qué es lo que le puede suceder. Lo que usted señala, efectivamente, doctora Mariana Yepes, en mayo pasado se conoció la notificación de la Fiscalía contra quienes hoy se pretende formular cargos, es decir, ya fue notificado, ya sabían que estaban siendo investigados por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. En esa lista también se mencionó al ex vicepresidente que tiene condenas, Jorge Glass. Sin embargo, por el momento no formaría parte de las personas que requiere la fiscal Hidalgo, es decir, pero al menos los 4 se tiene entendido, si la Fiscalía notificó que tienen pleno conocimiento incluso para iniciar sus defensas. El derecho de defensa se ejerce aún en la etapa de investigación, porque ¿cuál es la finalidad de la investigación previa? Obtener elementos de convicción, ya sea de cargo o de descargo. Entonces, en ese instante debe conocer, porque ¿cómo se obtendría los de descargo? Sino con el ejercicio del derecho de defensa. Y puede ser motivo de nulidad de la investigación si no se le ha dado oportunidad de la defensa al investigado. Y luego pasamos a la primera etapa del proceso, que es la etapa de instrucción, donde continúa investigando el fiscal y sigue recopilando elementos de convicción para que después se conviertan en prueba. Cuando termine la etapa de instrucción, si es que el juez ordena ya la diligencia, la audiencia de formulación de cargos que hará el fiscal, no el juez, sino el fiscal formulará los cargos. Ahí cuando concluya esto en el tiempo máximo de 90 días, dice la ley,
podría ser hasta menos, a menos que aparezca otra persona, se le ampliará un poco, un tiempo más la etapa de instrucción, pero en ese caso ya esos elementos de convicción serán anunciados como prueba en el momento de la audiencia de preparatoria de juicio. Pero ahora solamente son elementos y como le decía, de cargo y descargo. Entonces, el ejercicio de la defensa es fundamental. Sin eso no puede haber solicitado la audiencia de formulación de cargos. Luego, tanto Serrano como los otros deben haber conocido plenamente que se había iniciado una investigación en su contra. Claro, incluso son casos diferentes aun cuando están en el mismo caso. Es decir, el señor Ronnie Aliaga y Javier Jordán están involucrados en el caso Metástasis. Javier Jordán hay orden de prisión, está en Estados Unidos. Ronnie Aliaga hay orden de prisión, se menciona que está en Venezuela. Y el caso de Daniel Salcedo, que está en la cárcel porque cumple 5 condenas. El caso de Serrano es diferente, que con este proceso pudiera ser, si se lo involucra, la primera vez que se lo señala y se pida prisión preventiva, seguramente. Claro que sí, me parece que sí, si los elementos son suficientes para pedir la formulación de cargos, creo que sí tendrá elementos suficientes para pedir la prisión. La norma establece que prácticamente son dos hechos que deben estar justificados para que el juez aprecie del pedido del fiscal y sea favorable esa resolución. O sea, tiene que haber elementos suficientes sobre la existencia del delito y elementos suficientes sobre la participación. En este caso, los elementos suficientes de la existencia del delito, como le decía, existen por demás. O sea, está probado que se cometió el delito, ¿no? Y hay una sentencia condenatoria en la que se establece que se probó el delito. Entonces, el otro requisito sería que haya elementos suficientes de la participación. Y tanto considera la Fiscalía que hay elementos suficientes de la participación del doctor Serrano y de los otros involucrados, porque está pidiendo la audiencia de formulación de cargos. Entonces, el paso siguiente sería la prisión. Y ahí, pues, esperemos que se dé la deportación, que sería lo más fácil. En lugar de más fácil y más rápido sería, ¿no? Antes que iniciar un proceso de extradición. Ahora, la etapa de instrucción, ¿qué tiempo lleva en este proceso? La etapa es de 90 días, ¿no? Normalmente son 90 días. Puede ser más corto si es que el fiscal considera que es importante, que tiene todo listo y que, dada la gravedad del hecho, se acorte el tiempo. Pero normalmente son 90 días. En 90 días, pues tampoco se va a asfixiar el ejercicio de la defensa. Por lo contrario, ahí tiene tiempo suficiente para desvirtuar todos los cargos que haga el fiscal. Y la Fiscalía seguirá recopilando elementos que vayan a fundamentar luego un dictamen acusatorio ante el juez y después ir al juicio. Porque si no tiene los elementos suficientes, si no va a tener la prueba después suficiente, el fracaso es de la Fiscalía. No de nadie, de nadie más, sino de la Fiscalía. Por eso la Fiscalía tiene la responsabilidad de actuar con seriedad y a lo seguro, ¿no? Con elementos suficientes, apegados a la ley y sin violación de los derechos, como es el derecho de la defensa. 90 días la etapa de instrucción, que pudiera ampliarse también si necesita. Sí, que parece otro. Unos 30 días más. Sí, exactamente. Son 120 días si es que apareciera otro, ¿no? Claro que en el decurso de la etapa de instrucción bien podría presentarse, los mismos involucrados podrían mencionar a otra persona y esa persona también podría ser procesada. Formularse cargos contra ella y tendría el tiempo de 30 días para que se defina. Este es un caso sumamente importante, no solamente porque se descubriría la autoría intelectual, los fundamentos, las razones que tuvieron para que se realice el asesinato del señor Villavicencio. Hace algunos días, quizás un mes, Salcedo compareció a la asamblea y ante una comisión él dijo más o menos lo que le va a servir de base para la formulación de cargos.
a mí me pareció una diligencia que no tenía ninguna trascendencia y que a lo mejor lo que decía no tenía sustento. Pero si uno revisa en la línea de tiempo, ya en el mes de mayo inició la investigación a la Fiscalía. O sea, ya eran hechos que él había manifestado en la Fiscalía y me parece que ha sido un testimonio anticipado. Entonces, sí tenía importancia la comparecencia, o sea, lo que manifestó no la comparecencia, porque tal vez no debía haber comparecido, porque cuando comparecen se pide informes, son a las autoridades y no a los ciudadanos, ¿no es cierto? Cuando se está en una comisión de investigación. Pero yo creo que no puede quedar duda de aquello que manifestó, porque ya había otros elementos y había dado las mismas expresiones ante la Fiscalía, ¿no? Lo cual le sirve de antecedente muy importante a la Fiscalía para que inicie el proceso en contra de los 4 involucrados. Claro, uno de los señalamientos que se difundiera, precisamente por las declaraciones de Daniel Salcedo, decía, y cito entre comillas, Fernando Villavicencio muere porque empezó a darle duro al equipo que ya se había peleado conmigo. Es decir, era gente conectada, en donde se puede presumir que también estaba que el doctor José Serrano, y que hoy en la investigación se irá desbrozando el camino en esto, doctora Mariana Yepes. Bueno, pero causa un poco de curiosidad. ¿Por qué el doctor Serrano está en esto, ¿no? Porque el señor Villavicencio hizo varias denuncias contra algunos ex legisladores y también denuncias relacionadas con el narcotráfico. Es preocupante que el doctor Serrano se encuentre inmerso en este tema y que, bueno, si se llega a descubrir sería gravísimo, porque él no solamente representa él, sino que representa un movimiento político que gobernó el país durante una década. También los familiares, sobre todo las hijas del señor Villavicencio, se habían manifestado en ese sentido, de que había personas que a lo mejor se perjudicaban con las investigaciones que hacía el papá, el señor Villavicencio, y que esa es la motivación trascendente para que se haya ocasionado su asesinato. Pero qué grave que un ex ministro en varias carteras del Estado se encuentre involucrado en esto. Debe ser gravísimo. Deben ser fundamentados los elementos de convicción que tienen muy serios para que se le haya mencionado como posible procesado en este caso. En el escenario que fuese pedida la prisión preventiva y de concretarse esto con la deportación, ¿qué tiempo corre y desde cuándo el año para que no caduque la prisión preventiva? Desde el momento que le dicta. O sea, si le dicta la prisión preventiva, pensemos en este mes, el año sería hasta que no haya sentencia, ¿no? La sentencia viene en la etapa de juicio, pero yo creo que los procedimientos se harán rápido, ¿no? Tienen un límite de acuerdo con la ley, pero casi nunca se cumplen porque existe trabajo, porque existen también argucias de los sujetos procesales, de demorar los procesos para que no haya una sentencia en firme, pero tenemos los 90 días que vendrían después de la formulación de cargos. Eso máximo 120 si hay otra persona que se incluye ahí. Y ahí, ¿qué hace el fiscal? El fiscal presenta el dictamen, que es acusatorio, y esa es una audiencia preparatoria de juicio. Anuncia las pruebas que va a presentar, porque si no anuncia, definitivamente no puede hacerlo. Tiene que conocer a otra parte también para que se defienda. Después vendrá la audiencia de juicio y ahí se presentan todos los elementos que tenía el fiscal y se hacen prueba. Eso depende de las fechas que señale, los calendarios que tengan los jueces de los tribunales para poder señalar. Después de eso vienen los recursos, ¿no? Y entonces podría decir que la sentencia, la prisión preventiva, caducaría antes de la sentencia. Y en la sentencia se puede dictar ya una sentencia condenatoria con prisión que es diferente a la prisión preventiva, la anterior. Entonces, me parece a mí que si se cumplen los plazos, si se actúa con la agilidad que debe ser, no habría lugar a la caducidad de la prisión preventiva.
Ahora, si ha pedido ya la formulación de cargos la fiscal Ana Hidalgo, ¿debiera en las próximas horas sortearse? ¿Cuál es el procedimiento para instalar una audiencia? Bueno, debe haber presentado ya esto en la oficina de sorteos, ¿no? Correspondiente. Y entonces ahí le sortean al juez que va a conocer el caso. Si ya se anunció por la prensa el día de ayer, ya debe haber presentado la solicitud y hoy ya tenemos un juez que va a conocer este asunto, que va a convocar a la audiencia y que también va a conocer el dictamen, la posición de la fiscalía y también los argumentos de defensa que tengan los 4 futuros procesados, y también que va a dictar las medidas cautelares si es que la fiscalía solicita, porque si tiene que solicitar la fiscalía, si no solicita la fiscalía, pues definitivamente no puede haber medidas cautelares ni reales personales. Y de sortearse el juez debe ser diligente o puede dejar para noviembre o diciembre la audiencia. No necesariamente, pero no va a dejar la audiencia para mucho tiempo. Además es un caso de expectativa, ¿no es cierto? Claro. Y entonces es importante, yo creo que él va a dictar, va a ver su agenda, y como este es un caso de más importancia, le va a poner en primer lugar. Yo creo que va a ser pronto la audiencia. Y esto seguramente conoceremos en las próximas horas, al menos la fijación de la fecha y hora. Sí sería. Bien, muchas gracias a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado. El caso de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, que va a iniciarse precisamente 2 años, 10 días después del asesinato del 9 de agosto del 2023. Esa es la realidad. El año pasado hubo la sentencia a los autores materiales de este execrable crimen. Doctora Mariana Yepes, muy amable. Muchas gracias. Lo importante es que tengamos justicia, ¿no? Muchas gracias. Así es. Muy amable. 7:54 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Volvemos, vamos a hablar las elecciones en Bolivia y cómo el socialismo del siglo XXI fue derrotado, ampliamente aplastado. El movimiento al socialismo, el MAS, obtuvo el 3% en esas elecciones. Está invitada la analista y consultora de Bolivia, doctora María José Rodríguez. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.